Hola a todos, mi nombre es José Manuel Cuevas Sánchez, soy podólogo graduado por la Universidad de Sevilla. Y bueno, antes de todo quiero darle las gracias al doctor Manuel Coeña Jiménez por hacerme ser partícipe de este simposio que forma parte del séptimo Congreso Internacional de Innovación Docente en Educación Superior. Y bueno, aquí os traigo en esta comunicación oral la siguiente temática que lleva el nombre de Aula Invertida en la Docencia Clínica, experiencia en estudiantes y profesionales de ciencia de la salud. Bueno, para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción hablando de que la docencia clínica enfrenta retos contemporáneos, entre los que son los siguientes. Pues bueno, la creciente, el creciente volumen de conocimiento sanitario, la necesidad de integrar teoría con práctica real. En el punto 3 como formación en competencias profesionales, no solo en la memorización. Y como último punto, la metodología tradicional resulta insuficiente para este tipo de desafío. Bueno, la necesidad de innovar en educación en salud cada vez en el siglo XXI, actualmente estamos, pues bueno, requiere pues que el profesional de la salud tenga un pensamiento crítico y reflexivo, una autonomía en su aprendizaje, la capacidad de adaptación a escenarios clínicos que esté continuamente cambiando, y esto impulsa al final la búsqueda de una estrategia pedagógica activa. Bueno, para hablar un poco y hacer introducción en el concepto y en el modelo de aula invertida, pues saber que el modelo invierte la secuencia tradicional de lo que es la enseñanza. Al final, al igual que en cualquier modelo, tenemos dos roles súper importantes o dos figuras súper importantes que van a formar parte de esta aula invertida, lo que son los estudiantes y lo que son los docentes. Al final, el rol del estudiante va a ser otro que estudiar previamente esos materiales teóricos. En el aula, pues después de ese estudio previo y de esa preparación previa de los conocimientos teóricos que se van a aprender, pues bueno, el aula se aplica, se analiza y resuelve. En cuanto a docente, pues pasa a ser un simple transmisor a un facilitador del aprendizaje. En cuanto a los fundamentos teóricos que conforman y forman parte en sí del aula invertida, pues tenemos aquí lo que es el constructivismo. Pues al final el estudiante construye conocimiento a partir de experiencias previas. El aprendizaje pasa a ser un aprendizaje activo y autorregulado. Bueno, aprendizaje activo, que no quiere decir otra cosa, que el conocimiento se consolida al usarlo. Y autorregulado, la responsabilidad del alumno recae sobre él en cuanto a la preparación que él tenga. Otro de los conceptos innovadores es la taxonomía de Bloom, que conforma y divide, pues al final, ciertas características que debe tener el aprendizaje del alumno en lo que es la preclase y la clase. Bueno, aquí justamente a la derecha de la imagen tenemos, pues bueno, una pirámide que construye cada uno de los conceptos que tenemos aquí representados, siendo recordar y comprender lo que es la base de la pirámide, ¿vale? Aplicar, analizar, evaluar y crear la parte más superior, pero eso sí estamos hablando del modelo tradicional. Si invertimos esa pirámide, por eso tenemos aquí la flecha de color rojo, pues ya sería un poco lo que quiere representar con esta pirámide el aula invertida. En cuanto a los principios pedagógicos del aula invertida, pues se caracteriza por la centralidad del estudiante en el proceso educativo, el uso del tiempo docente para la interacción significativa entre el docente y el alumno, la promoción de un aprendizaje que sea colaborativo y entre pares, y la importancia de la retroalimentación inmediata y formativa. Bueno, al final el aula se va a convertir en un espacio transformador. ¿Por qué? Porque en el aula invertida deja de ser un espacio que solo se basa en la observación, sino que al final se convierte en un escenario de aplicación práctica del conocimiento previo. ¿Qué ejemplos podemos poner ante esto? Pues bueno, una discusión de casos antes del contacto que tengamos con el paciente,
hablamos entre nosotros, ponemos puestas en común, vemos qué tratamiento, qué soluciones podemos dar frente a casos clínicos al paciente, todo eso con el docente impartiendo y el estudiante siendo activo y poniendo puestas en común entre ellos y viendo en qué se pueden beneficiar con cada uno de los conocimientos previos que también se han practicado antes en casa. Simulación clínica con análisis reflexivo posterior o integración de lo que son protocolos y guías en escenarios reales. ¿Qué beneficios pedagógicos esperados vamos a obtener? Pues bueno, favorece en cierta medida un aprendizaje significativo al vincular la teoría con la práctica, promueve competencias clínicas de razonamiento diagnóstico, comunicación, toma de decisiones, incrementa la motivación y el compromiso de cada uno de los estudiantes y fortalece la interacción que existe entre el docente y el estudiante. Todo eso hace que el aprendizaje sea mucho más activo, mucho más lúdico, mucho más interactivo, que no sea tan aburrido y que al final haga que sea mucho más favorecedor para el propio estudiante y en la mejora de sus competencias y que pueda posteriormente aplicarlo a nivel real. Bueno, aquí vamos a destacar en cada una de las diapositivas ahora qué rol tendrá el docente y qué rol tendrá el propio estudiante. Primero vamos a destacar el rol del docente. Pues bueno, el docente destacará por ser un diseñador de experiencias activas, también hará como guía que acompaña el proceso de razonamiento clínico, facilitará el aprendizaje autónomo y reflexivo y será un evaluador formativo que retroalimenta y orienta. En cuanto al rol del estudiante, pues bueno, el estudiante pasa de ser de un simple receptor pasivo a protagonista de su formación. Al final requiere un compromiso con la preparación previa que se vaya haciendo, participa activamente en lo que es la práctica clínica y el análisis de los casos que se va haciendo y por último, y muy importante, autonomía y responsabilidad en su aprendizaje. Se hace autorresponsable de todo el aprendizaje que él vaya obteniendo. ¿Qué desafíos de implementación se oponen a un buen desarrollo de esta metodología de aula invertida? Pues bueno, si no hay una preparación previa insuficiente por parte de los estudiantes, pues eso va a requerir o va a ser un poco impedimento a la hora de poder realizar una adecuada metodología con la forma de la aula invertida. Necesidad de capacitación docente en nuevas metodologías, como es esta, que es de la que estamos hablando, requiere recursos tecnológicos y tiempos para diseñar de manera adecuada cada uno de los materiales, ya sea a modo de presentación, ya sea a modo de esquema, ya sea a modo interactivo, con metodologías de juego, dependiendo de qué enfoque se quiera dar con el tipo de enseñanza. Resistencia inicial por hábitos de enseñanza a lo que son las tradicionales. ¿Qué factores de éxito podemos ver en el aula invertida? Pues bueno, el primero de ellos que los materiales previos accesibles que son claros, breves y pertinentes para cada una de las clases que se den. Actividades clínicas que promuevan, por lo tanto, el análisis, la discusión y la resolución de cada uno de los problemas que queramos dar frente a casos que vayamos viendo. Vamos a crear un clima participativo y también colaborativo entre los estudiantes y también el docente. Evaluación coherente con los objetivos también del modelo, sobre todo los principios fundamentales que tienen, y basándose siempre, sin olvidarlo, en la pirámide. ¿Qué implicaciones educativas tendremos en ciencia de la salud? Pues bueno, todo esto al final supone un cambio hacia un nuevo paradigma, un paradigma docente, que finalmente, pues bueno, va adquiriendo lo que sigue siendo unos buenos resultados. Demanda, sobre todo, y es que es algo fundamental y que será futuro de cualquier ciencia de la salud, la interdisciplinaridad, ¿vale? Y la coordinación entre las diferentes áreas. Porque al final el enfoque de la salud va a ir enfocado
en eso, en una educación interdisciplinar, en una mejora del paciente a nivel interdisciplinar y que al final todo sea visto desde un punto de vista holístico. Por lo tanto, todo lo que sea el ámbito interdisciplinar será también beneficioso y por lo tanto es una de las características que también forma parte de esta aula invertida y que se intenta cultivar con esta metodología de enseñanza. Potencia la formación integral del propio individuo, ¿vale? Como son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y revaloriza, en cierta medida, el papel del estudiante como futuro profesional autónomo. Bueno, ¿qué perspectiva de futuro y retos tendremos? Pues bueno, entre ellos, el aula invertida se propone los siguientes retos, como son consolidar experiencias institucionales que sean sostenibles, integrar tecnologías digitales, sobre todo, pues bueno, ya lo sabéis, la inteligencia artificial y todas las y todas las tecnologías digitales más novedosas que se pueden incorporar en la enseñanza, diseñar modelos adaptados a la práctica clínica real y evaluar qué impacto tendrá estas competencias profesionales a largo plazo, ¿vale? Sobre todo qué evolución ha tenido y en qué ha beneficiado a cada uno de los alumnos. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos obtener al final de esta comunicación oral? Pues bueno, sobre todo para llevar a casa estas tres características que podemos ver aquí, enumeradas en punto. Al final, la aula invertida en docencia clínica intenta, en cierta medida, como punto número uno, fortalecer las competencias clínicas y fomentar la autonomía del propio estudiante, promueve el aprendizaje significativo y motivador, y por último, aparte de exigir un compromiso por parte del docente y del estudiante, debe tener un compromiso por parte de manera institucional. Y para llevar a casa, os quiero también transmitir un mensaje entrecomillado que dice: invertir en el aula es invertir en educación clínica, siendo esta más humana, reflexiva y transformadora. Al final, toda la educación que demos a cualquier profesional de la salud, siendo más humano, siendo más, de un punto de vista mucho más humanístico, más transformador y más reflexivo, hace que también sea visto el paciente de un punto de vista más holístico, ¿vale? Más a nivel general y no solo de carácter clínico y a nivel anatómico. Por lo tanto, todo eso también beneficiará para ver cómo trabaja ese profesional en un futuro. Y bueno, hasta aquí la presentación. Dar las gracias al comité organizador y del Congreso por hacerme también formar parte del mismo. Y bueno, en general, ha sido un placer estar con vosotros.